Cordial saludo, profesora Margarita y compañeros. Yo les voy a exponer sobre las vibraciones periódicas. Se considera periódica si el movimiento oscilatorio de una partícula alrededor de una posición de equilibrio se repite exactamente después de un periodo de tiempo. Tenemos como ejemplo el péndulo oscilante. La forma más sencilla de representar este tipo de movimiento es el movimiento armónico simple, que es posible representarlo con una función sinusoidal. El movimiento de una partícula puede ser caracterizado al mismo tiempo por la velocidad, el desplazamiento y la aceleración. Estas tres matemáticamente están relacionadas. Vamos a hablar del desplazamiento. El desplazamiento de una partícula de su posición de referencia bajo la influencia de un movimiento armónico puede escribirse matemáticamente como la fórmula que tenemos en rojo, donde S minúscula es el desplazamiento instantáneo de la posición de referencia, la S mayúscula es el máximo desplazamiento, la T minúscula significa tiempo, la T mayúscula significa periodo de vibración, la F frecuencia de vibración y la W frecuencia angular, que es igual a 2pi por frecuencia de vibración por el tiempo. La velocidad. El desplazamiento no es la propiedad más importante de la vibración. La velocidad en la parte vibrante es el mejor criterio de mantenimiento preventivo de la maquinaria en sus partes rotatorias. El valor pico a pico es ampliamente usado para este tipo de propósito, siendo necesario establecer una relación entre el límite de desplazamiento y la velocidad para cada máquina. Cuando hablamos del valor pico a pico, es una operación algebraica entre los picos positivos y los picos negativos. La velocidad del movimiento de una partícula es el cambio en el desplazamiento con respecto al tiempo. La velocidad de la partícula puede ser descrita como la fórmula que tenemos en rojo, donde v minúscula es la velocidad instantánea y v mayúscula es la máxima velocidad. La aceleración. En muchos casos de vibración, especialmente donde se deben considerar fallas mecánicas, las fuerzas actuantes sobre partes vibrantes son factores críticos, ya que la aceleración de una partícula es proporcional a esas fuerzas aplicadas y se generan fuerzas reactivas resultantes de igual magnitud y sentido contrario. La aceleración instantánea o rata de cambio de velocidad de una partícula en un movimiento armónico simple puede escribirse como la fórmula que tenemos en rojo, donde la A minúscula es la aceleración instantánea y la A mayúscula es la aceleración máxima. Podemos decir que el signo menos en la aceleración únicamente indica que se opone al sentido del desplazamiento. Profesora Margarita, compañeros, muchísimas gracias. Profesora, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de los tipos de vibraciones, que entre los tipos de vibraciones se encuentran los choques. Los choques son de corta duración y ocurren de forma repentina. Se pueden medir y describir por la amplitud de su aceleración, velocidad o desplazamiento y conociendo la magnitud en función del tiempo. Los choques mecánicos se pueden medir por la amplitud de su aceleración, velocidad o desplazamiento, pero para caracterizarlos se debe saber que su magnitud está en función del tiempo. De igual forma, para conocer los efectos que produce este tipo de fenómenos, se debe realizar un análisis frecuencial del mismo, sin importar su forma y duración del choque. La forma más sencilla y directa de describir un fenómeno de este tipo es expresar el valor instantáneo del desplazamiento, velocidad o aceleración con respecto a un sistema de referencia en función del tiempo, dependiendo de cuál sea su evolución temporal. Las oscilaciones se pueden dividir en oscilaciones deterministas, que se encuentran las periódicas y no periódicas. Las periódicas es el tiempo transcurrido entre dos puntos equivalentes de la onda. Dentro de las ondas no periódicas son aquellas que por su periodicidad no siguen ningún tipo de ciclo. Dentro de las oscilaciones aleatorias se encuentra la estacionaria y no estacionaria. Dentro de las ondas estacionarias son aquellas ondas en las cuales ciertos puntos de la onda, llamados nodos, hacen la interferencia de dos ondas de la misma naturaleza con igual amplitud, longitud de onda o frecuencia, que avanza en sentido opuesto de onda o frecuencia, que avanza en sentido opuesto a través de un medio. Dentro del control de los choques, la severidad de choque se obtiene mediante la utilización de aisladores, que están los muelles o amortiguamientos,
que almacenan la energía en un primer instante para devolverla al sistema con una constante tiempo más larga. En la selección del elemento antivibratorio se debe tener en cuenta tanto en el material como la máquina. Está su frecuencia natural, el amortiguamiento interno y la frecuencia natural. Los antivibratorios más utilizados son los resortes metálicos, que consta de un muelle que proporciona la función aislante y algún elemento que acompaña al muelle, y pues al tener estas características cumpliría la labor de amortiguadora. Los antivibratorios de caucho son construidos de materiales elastómeros, el cual su funcionamiento es muy bueno en altas frecuencias y tiene una elevada amortiguación. No siendo más, profesora y compañeros, muchas gracias por la atención prestada. Soy el estudiante Diego Fernando Barrios Pérez. El día de hoy venimos a explicar los tipos de vibraciones. Para contextualizarnos, vibraciones son movimientos oscilatorios, es decir, adelante y hacia atrás, que en la actualidad son producidos por la tecnología moderna y generan un factor ambiental que influye en la vida cotidiana y laboral de los trabajadores, produciendo perturbaciones o afectaciones a la salud, disminución de la capacidad laboral y el confort de los operarios. Uno de los tipos de vibraciones es la vibración aleatoria. Esta consta de frecuencias comprendidas en un amplio intervalo y se determinan con funciones estadísticas, ya que son totalmente irregulares. Otro tipo de vibración es la vibración libre, el cual hace referencia del movimiento entre un sistema de masa resorte que se encuentra libre de fuerzas externas, por transferencia cíclica de las energías en forma potencial y cinética. Y existen dos tipos: vibraciones libres no amortiguadas y vibraciones libres amortiguadas. Vamos a explicar las vibraciones libres no amortiguadas. Como podemos ver, acá tenemos un resorte que al agregarle una masa nos va a generar, vamos a obtener una distancia estática, y esto lo podemos expresar como la constante K por la distancia estática es igual a la masa por la gravedad. Entonces acá tenemos un equilibrio que va a ser el punto cero. Ahora bien, si esta masa la jalamos al punto máximo y la soltamos, va a fluctuar sobre este punto de equilibrio que es cero. Esto lo podemos expresar como la constante K más la distancia estática, que es esto, más esta constante X. Y esto va a ser igual a la masa por la gravedad. En las vibraciones libres amortiguadas tenemos el mismo ejemplo. En este caso contamos con un dispositivo de amortiguación que por lo general son de aceite o de agua, y lo que genera es esa fricción. Digamos, el amortiguador lo que va a hacer ante un cambio en la posición X, me va a oponer una fuerza proporcional a la velocidad. Es decir, la fuerza de la velocidad que está ejerciendo acá va a ser la misma de la amortiguación hacia arriba. También tenemos las vibraciones forzadas. Estas se producen también en un sistema de masa resorte, y en esta sí actúan fuerzas externas. Entonces acá podemos ver dos tipos: vibraciones forzadas sin amortiguamiento y vibraciones forzadas amortiguadas. Ahí tenemos los mismos ejemplos, a diferencia que obtenemos una fuerza externa en cada situación. Muchísimas gracias, profesora y compañeros.